Esta noche vamos a comenzar un estudio, una serie de estudios sobre el gran epístola de los hebreos, o el gran epístola a los hebreos. Y esta noche voy a tratar para que nuestro tiempo de estudio y meditación sea más breve que los últimos que hemos pasado. Pero queremos enfocarnos en este tema para comenzar el estudio del epístola a los hebreos. La más grande revelación, la revelación más grande de Dios. Ese va a ser nuestro enfoque esta noche. Antes que comenzamos, quiero pedirte para inclinar su rostro conmigo mientras yo pido ayuda especial del Señor para guiarnos en toda verdad. Oh Padre Celestial, eterno Rey, exaltado, el gran Creador del universo, Creador de cada uno de nosotros, el gran Rey que sostiene todo. A ti venimos esta noche con mucha gratitud y con reverencia a tu santo nombre, oh Rey eterno. Qué privilegio usted nos da para llamarte Padre. Y en este momento que vamos a abrir tus palabras, pedimos que usted puede mirar la circunstancia de cada persona, cada hermano reunido aquí y quien van a reunir con nosotros esta noche. Mirar nuestras situaciones, Padre, y obrar por nuestra salvación y la salvación de nuestros queridos familias y familiares. Pedimos, Padre, en primer lugar, perdón por nuestros pecados, limpieza de nuestro corazón, y que usted puede vernos solo en Cristo, para que es así todo lo que necesitamos en este momento, para que este periodo sea provechoso por la edificación de nuestra alma, la exaltación de tu gran nombre, que todo puede ser ministrado sin reclamo, benevolentamente, generosamente a nosotros por Jesús. En Él es nuestra esperanza. Él es quien abre la puerta de bendición. Él mismo es la puerta. Y solo por Él venimos esta noche y clamamos por la promesa de tu Espíritu Santo. Clamamos, oh Padre, que usted puede cumplir esa promesa y envía tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros esta noche para guiarnos en toda verdad y para que podamos ver una revelación maravillosa sobre tu persona y que esa revelación puede conmover nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas y espíritu. Y unirnos a tu gran alma, oh Rey eterno. Llena mi mente con tus pensamientos. Mi corazón movió según tu corazón. Y llena mi boca con tus palabras. Y alimentarnos ahora con el pan de vida. Que tus palabras no volver a ti sin fruto. Porque clamamos humildemente en el nombre de Jesús.
Amén. Entonces, para comenzar, vamos a mirar un poco sobre el libro el epístola a los Hebreos. Es un libro anónimo, no hay un nombre conectado con esta epístola, como muchos otros epístolas del Nuevo Testamento, epístolas del Nuevo Testamento. Pero aunque existen debates sobre quién puede ser el autor, es aparente que el autor es el apóstol Pablo. En la forma que él explica las escrituras, hasta su mención de Timoteo en capítulo 13, 23. El motivo de la epístola fue la necesidad de una exhortación especial a los lectores hebreos que habían profesado fe en Jesús como el Mesías. Algunos de ellos tenían una actitud vacilante. Y el escritor, el autor del libro tenía como objetivo para fortalecer los hermanos hebreos en la fe de Jesucristo. Por eso encontramos en diferentes aspectos que Pablo o que el autor estaba diciendo que no deben ir atrás, pero mantenerse en la fe, mantener su profesión de fe. También fue escrito con un intento para convencer el judío sobre la excelencia de Cristo, para convencer y animarlos a pensar no solamente como Cristo como vergüenza, como la Biblia, como Pablo había mencionado, porque para Cristo predicamos Cristo como los judíos vergüenza y para los griegos locura. Entonces, ese libro fue escrito para llamar a los hebreos, tanto los cristianos y los que no son creyentes, a ver la excelencia de Cristo, la superioridad de Cristo, y para tomar confianza en Él, sin miedo o vergüenza. El gran tema del libro en general está centrado en el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo. Entonces ahí vamos a ver que hay mucha referencia hacia el santuario y el sistema de ritos que encontramos en el santuario y el ministerio de los sacerdotes. Y aquí hay mención, el libro mencionó 3 diferentes sacerdocios. Uno es el sacerdote de Aarón, o el levitical, el sacerdocio levitical o arónico, y el sacerdocio de Melquisedec. Y ahí, conectando a Jesús con el sacerdocio supremo,
Hablo sobre Jesús como sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. La epístola se puede dividir de la siguiente manera. Primero, hay una introducción que encontramos en capítulo 1, versículo 1 al 3. Y luego, la preeminencia y carácter, parte 2, que habla desde el versículo 4 de capítulo 1 hasta versículo 16 de capítulo 4. Habla sobre la preeminencia y carácter concluyente del sacerdocio de Cristo. Parte 3 habla sobre la vida de fe, desde capítulo 5 hasta capítulo 5, desde capítulo 5, versículo 1 hasta capítulo 10, versículo 18. Y finalmente encontramos la conclusión. Perdón. Sí. No, sí. Sí, finalmente encontramos la conclusión en capítulo 10, versículo 19, hasta capítulo 13, versículo 19, que mostró la vida de fe como conclusión. Entonces, espero que en las siguientes reuniones que vamos a tener por varias semanas, que ustedes van a ser animados para reunir y para invitar a otras personas para que podamos reunirnos en un tiempo bien especial de estudio de la Santa Escritura, y en particular ese libro especial de Hebreos. Sabemos que nuestro enfoque en todas estas semanas va a ser sumamente cristocéntrico, porque el objetivo del libro es para presentar a Cristo sobre todos. Cristo encima de todo. Entonces, vamos ahora a comenzar el estudio. La revelación más grande de Dios. Y vamos a leer la introducción. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Voy a tratar para mantenernos adentro de la hora para este estudio, y creo que 1 hora debe ser suficiente para considerar estos 3 versículos. En primer lugar, el libro comienza. ¿Dónde debe comenzar? La primera palabra
en este libro es Dios. Dios, la gran causa de todo, el fuente de toda la vida, el inicio de todo. Dios, de Él viene todo. Cuando dice aquí Dios, sabemos que está hablando sobre Dios el Padre. Dios el Padre. Y podemos ir ahí para un apoyo de eso a Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando hablo aquí sobre el verbo, ya muchos de nosotros deben saber quién es el verbo. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, allí vemos la identidad del verbo. Entonces, si el verbo estaba en el inicio, en el principio, y el verbo era con Dios, ¿con quién? Y el verbo es el unigénito del Padre, ¿con quién entonces estaba el unigénito del Padre? El unigénito siendo Jesús. ¿Con quién estaba? El Hijo de Dios. Estaba con Dios. ¿Dios quién? Pero dice que también el verbo era Dios. Entonces, ¿con quién estaba el verbo? Allí vemos en versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces, ese versículo clarificó todo. Clarificó versículo 1, quién es el verbo y quién es Dios, el Padre. Y el verbo, el unigénito Hijo, que estaba desde eternidad en el seno del Padre mismo. Entonces, Cristo proviene del Padre, no solo en su encarnación, pero en su naturaleza mismo. Él está conectado íntimamente con su Padre eterno. Y Él también es eterno. Es un gran misterio. Entonces, volvemos a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios. Este libro tiene Dios y sus propósitos en Cristo al centro. La voluntad del Padre, la voluntad de Dios el Padre es presentado aquí en Cristo como la voluntad suprema en el universo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, muchas veces y muchas maneras. ¿Cuál es la primera cosa que este libro mostraron sobre Dios? Nos mostró que Dios es el Dios que habla. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras. Y sabemos que Dios hablaba cuando Él creó el universo.
Y sabemos que Dios estaba hablando desde la creación del hombre hasta hoy en diferentes maneras y y, y muchas veces, diferentes veces y diferentes maneras. Pero, ¿cuáles son de las maneras que Dios había hablado? Dios había hablado en el pasado personalmente para crear el universo. Y podemos ver esto en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, todo que existe el universo viene por la palabra de Dios mismo. ¿Qué otra forma Dios había hablado? Porque dice en muchas maneras. Por supuesto, no vamos a hablar sobre todas las formas, pero básicamente queremos conocer los 3 principales revelaciones que Dios nos da. El primero, Dios habla al hombre a través de su creación. A través de su creación. Hay un libro de la naturaleza. Y en este libro está escondido y revelado la gloria de Dios. Vamos a Salmo 19. Salmos 19, versículo 1 al 5. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, cuando Dios creó el universo, Él creó el universo en una forma para dar expresión a su mente. No es posible que Dios va a hacer normalmente una obra refleja lo que piensa el arquitecto o piensa el artista. Sus pensamientos son revelados en sus obras. Así es el universo. Es una manifestación de los pensamientos y sentimientos de Dios. Por eso David dijo, los cielos cuentan. ¿Qué están diciendo? ¿Cuál es la historia que los cielos quieren enseñarnos? Lo que quieren decir los cielos. Quieren decirnos algo sobre Dios. Y en su perfección, el universo, la naturaleza hablada claramente sobre el carácter de Dios, sobre quién es Dios. No solo sobre su carácter, pero sobre todos sus atributos. Podemos ver revelaciones de su grandeza y su gloria, y su excelencia en la naturaleza, en su perfección. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra, cual gigante
para correr el camino. Sí, hasta el versículo 4 está bien. Entonces, Dios habló y he hablado y está hablando a través de la naturaleza, a través de su obra creativa. Pero con la caída o con la entrada del pecado, el testimonio de la creación no es el más preciso, perder algo de precisión por dos razones. Por la corrupción que viene por el pecado. Porque ahora la naturaleza no solo refleja la gloria de Dios, también la naturaleza refleja y está enseñando también la consecuencia del pecado y la naturaleza del pecado. Todo eso. Entonces, no es como antes, que era un claro reflexión de la gloria de Dios. Todavía está reflejando, todavía está hablando. Pero el segundo problema que tenemos con la revelación de la naturaleza es que el hombre en su estado caída a veces no discernir en la forma que debe discernir la gloria de Dios en las obras de Dios. Y he hablado mucho sobre la mentalidad de Adán cuando él salió de las manos de su creador y cuando Dios infundió vida en su nariz y él llegó a abrir sus ojos por la primera vez y ver en el rostro de su creador la gloria de Dios. Y que esta gloria dejó una impresión profunda y fuerte en su conciencia. Para que todo lo que Adán vio después, porque su primera vista era una vista de Dios, una vista de gloria plena, concentrado, inmaculado. Y todo lo que él vio, después él vio en la luz de esta gloria. Y por eso para Adán era fácil, bien fácil, para discernir en cada obra de Dios, en cada criatura, en cada creación, los pensamientos y los sentimientos de Dios. Él tenía capacidad para leer las obras de Dios. Pero cuando por causa de la caída, el hombre sigue perdiendo su sensibilidad. Porque el hombre, al hombre caída, al contrario de Adán, su primera vista en vida no es Dios. El hombre caída tiene una visión centrado en el yo. Entonces, por esa visión torcida, es causa que la interpretación o el entendimiento de la voz de la naturaleza sea más difícil para entender o para interpretar correctamente. Entonces, Dios no solo utilizó la naturaleza para comunicar con nosotros, Él también comunicar con la familia humana a través de profetas. Volvemos a Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces Dios habló a través de profetas. Él envió su palabra
No la palabra hablada por la naturaleza ahora, pero la palabra escrita. La palabra que llegó por los profetas, por la inspiración. Y podemos ver lo que la Biblia dice sobre eso en 2 Timoteo 3:16. Y también segunda Pedro capítulo 1:19-21 sobre la inspiración. Es un maravilloso don y bendición que Dios levantó profetas, hombres que escuchan directamente de Dios y habla del parte de Dios a nosotros. Y gracias a Dios también no solo hablaban, pero también algunos de ellos escribieron las revelaciones que Dios había dado a ellos para que nosotros hoy en día podamos disfrutar esa maravillosa revelación de Dios en la palabra escrita. El don profético tiene su propósito. Las escrituras tienen el mismo propósito como el universo. Cuando consideramos el universo como una revelación de Dios. Así también la Biblia es esencialmente revelación de Dios. La Biblia no es simplemente un libro de historia, aunque es, pero no es simplemente eso. La Biblia es la revelación de Dios. Dios abriendo su traje, Dios abriendo su ropa y su manto para mostrarnos su corazón. Dios levantando su mitra. Dios levantando su corona para mostrarnos sus pensamientos. Ese es el propósito de la Biblia. Su propósito supremo es tal como el propósito del universo para mostrarnos el corazón y la mente de Dios. Entonces, nuestro interés principal para estudiar este libro debe ser para conocer a Dios. Y queremos conocerlo, no solamente cómo aparece a Dios, no solamente qué tipo de traje Dios está vestido, en qué tipo de traje Dios está vestido. No, queremos conocer a Dios, queremos conocer su esencia escondido, invisible. Sus pensamientos, sus sentimientos. Y el que está estudiando la palabra de Dios con un propósito correcto está conmovido con este impulso, un hambre y sed para conocer a su Creador en forma íntima. Entonces, Dios había hablado en tiempos pasados en diferentes formas, por la naturaleza, por la creación y por los profetas. Y vamos al siguiente versículo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es interesante que cuando leemos cuidadosamente Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3, o versículo 1 al 3, vemos la deidad. 3 personas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios el Padre. ¿Y quién estaba con él? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Otro agente divino fue enviado para disturbar la paz de las aguas. Y versículo 3 dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y quién dijo sea la luz? Un ser divino, un agente divino. ¿Quién es él? El mismo que Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es Jesús. Jesús dijo, sea la luz, y fue la luz. El Espíritu Santo fue enviado por Dios, fue comisionado por Dios para mover primero en las tinieblas, y Jesús, el Hijo, fue también comisionado por Dios para hablar después del movimiento del Espíritu Santo, para traer luz a ese ambiente oscuro. Entonces, Jesús hablaba en el principio. Jesús hablaba en la creación de la tierra, pero él hablaba después de la introducción del Espíritu Santo al ambiente para romper la paz en las tinieblas, y luego Jesús hablaba. Así como el Padre enviaba un agente primero, alguien que fue delante de él, delante de Jesús, el Espíritu Santo en la creación fue delante de Jesús para romper la paz de las aguas, para que las aguas y el ambiente podía ser preparado para recibir la luz con apreciación. Así también en la obra salvífica, Dios hablaba al hombre a través de diferentes métodos, diferentes medios, la naturaleza, los profetas. Y los profetas fueron enviados, conmovidos por el Espíritu Santo, para traer mensajes divinos a la familia humana, en preparación por él quien estaba por venir. Y por eso vamos a mirar lo que dice 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, hay un pequeño luz que brilla antes que la grande luz. Interesante. Interesante. ¿Cuál brilló primero? ¿La luna o el sol? Ahora, hermanos, puede responder. Yo quiero escuchar esos pensamientos. Interesante, ¿no? Pero como los días comenzó con noche, entonces la manifestación de ella que gobernaba la noche debe ser primero. Y luego la mañana. Fue la tarde y mañana, primer día. Fue la tarde y mañana, cuarto día. Y es así que la palabra profético es como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Sirve para iluminar la noche. ¿Y cuál viene primero en el orden creativo? Noche y luego día. Hasta que el día esclarezca.
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a volver a San Juan, capítulo 1. Y vamos a leer aquí, versículo 3, hablando sobre el verbo. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién estamos hablando? ¿Sobre quién? Sobre el verbo. El que fue enviado para declarar la palabra de Dios. El verbo mismo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Wow. Y versículo 6 dijo, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, ¿quién viene primero? ¿La luz verdadera o el que da testimonio sobre la luz? ¿Qué dice, hermanos? El que da testimonio para preparar el camino. Exactamente. Y ese también está reflejado en la revelación que Dios nos da en la naturaleza. Gracias, mi hermano Balaram. Porque como el día comienza con la oscuridad, entonces el cuarto día, cuando Dios estableció lumbreras en los cielos, en los cielos, era necesario que él establecer lo que va a gobernar la noche en primer lugar, porque la noche viene antes de la mañana. Y si él pone el sol, va a brillar el sol y no va a haber noche. Entonces era necesario establecer primero la luna y las estrellas para testificar sobre el día que viene, para testificar contra las tinieblas, para decir a las tinieblas, mira, sus días son numerados, sus días son contados. Usted, tinieblas, no va a reinar para siempre. Y por eso, hasta en la misma noche, Dios está estableciendo lumbreras, cuerpos de luz para gobernar aquí. En otras palabras, Dios está diciendo al príncipe de tinieblas, usted tiene un plazo para gobernar, pero cada estrella y la luna está testificando. Este terreno donde usted está gobernando no es tuyo. Usted está aquí solo como usurpador. Él quien realmente gobernar es luz y en él no hay tinieblas ninguna. Las estrellas y la luna testifican sobre la promesa, sobre la venida inminente de la luz verdadera, potente y gloriosa. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces Juan estaba ahí con los profetas y el administración de profetas es como la luna que da luz en lugar oscuro, en la noche, y testifica que viene después de las tinieblas uno que es más grande que yo.
¿Ese fue el testimonio de Juan? Sí. Dice, este vino, versículo 7, por testimonio, para que diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen por él. El propósito de los profetas, el propósito del ministerio de los profetas es para testificar sobre él que el Padre prometió, para iluminar y para rescatar todos los esclavos de tinieblas. Para que cuando él se manifieste, cuando llegó la manifestación de su gloria, todos van a ya tener su introducción y van a conocer a él. Por eso sirve este testimonio. Es el testimonio de los profetas. El testimonio del espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía, hermanos? ¿Qué es el espíritu de profecía, hermanos? ¿Alguien quiere decir? El espíritu de profecía es nadie menos que el Espíritu Santo mismo que mover sobre los profetas. Inspirarlos para dar testimonio sobre el que es por venir. Amén. Entonces, en la Biblia tenemos también la manifestación del espíritu de profecía. Porque el espíritu de profecía no es una cosa. El espíritu de profecía es una persona. Es el espíritu de Dios. El espíritu de revelación. Entonces, Juan fue enviado para dar testimonio. No era él la luz. Entonces, debemos entender que los profetas no son luces en sí mismos. Sí, ellos dan luz, pero no tienen luz en sí mismos. Están recibiendo luz y reflejando luz. Pero la luz está viniendo de alguien más potente que los profetas. Ellos tienen como función nomás para recibir y para reflejar esa luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y por eso, hay una, es blasfemia para adorar los profetas. Debemos respetar a los profetas, debemos creer su testimonio y recibir sus testimonios, pero no debemos poner los profetas en lugar del luz verdadero. ¿Entiende? No debemos ofrecer el homenaje que merece el luz verdadero. Dice aquí, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, en Apocalipsis, vemos un símbolo, un gran señal en Apocalipsis capítulo 12. ¿Qué es ese señal? Versículo 1 dice, apareció en el cielo un gran señal. Perdón. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestido del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. El gran señal, fue la manifestación de una mujer. ¿Cómo estaba vestida esa mujer? Estaba vestido en la gloria del sol, en la gloria plena del sol. ¿Y quién representa el sol? Jesús. Y mira ese versículo Juan 1, versículo 9, dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Estaba presente.
Entonces la mujer vestido en el sol está presentado como como una representación de todos los pueblos, todo el pueblo de Dios en toda la historia de humanidad, pero vestido en la plena luz de la gloria de Jesucristo, en el día de la venida de Cristo, venía a este mundo. Entonces, está hablando sobre el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento y hasta la segunda venida del Señor, cómo está vestido en la luz del sol pleno. Significa que Jesús había ya llegado. La gran luz de Jesús es que vestir o esconder la desnudez de esta mujer. La gloria de la justicia de Cristo es lo que da ella cobertura. Pero ¿dónde estaba cimentado sus pies? Estaba con la luna debajo de sus pies. Ese pueblo de Dios tiene una fe plena en Él quien el Padre prometió. En Él quien el Padre envió. ¿Por qué? Porque estaba cimentado, plantado sus pies encima de la luna, encima de la luz de los siervos que fue enviado para declarar, para dar testimonio sobre Él quien estaba prometido. Entonces, porque recibimos la palabra escrito de los profetas, llegamos a la plena fe y confianza en Él, quien el Padre envió como Salvador y Redentor y sacerdote. Y sobre su cabeza había esa corona de los 12 estrellas que representa el gobierno de Dios, tanto en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas y también en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles. Muy bien, entonces, estamos hablando sobre la mujer. La luna está allí como fundamento, pero ella está vestido en la gloria del sol, en la gloria de Cristo. All right. Volvemos entonces a Hebreos. Dice, versículo 2, en estos postreros días. ¿Sí? En el pasado, como había hablado, ¿qué hizo Dios? Dios hablaba en el pasado en diferentes maneras, diferentes veces y diferentes maneras, incluyendo hablando a nosotros y nuestros padres por los profetas. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por eso, hermanos, estamos viendo justo lo que ese señal de Apocalipsis 12 mostró. Una mujer vestida en el sol. El pueblo de Dios está en la plena gloria de Cristo. La luna está bajo sus pies. Y ese puede significar que algo en el pasado. Tenemos todo ese escrito, toda la revelación que Dios había dado en el pasado. Eso es revelación desde el pasado. Pero ¿dónde estamos? Estamos en el presente. ¿Y quién nos vestir? ¿Cuál es nuestro vestimiento? Es Cristo. No solo en el pasado, en el presente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Ok? Entonces, Dios estaba guardando lo mejor para después. Él envió luz poco a poco
para que nuestros ojos pueden llegar a ser acostumbrados a la luz. Porque cuando la noche es bien oscuro, los pequeños estrellas nos da poco luz. Y luego la luna subió y da más luz en preparación por la mañana. Entonces así Dios nos acostumbramos, está preparándonos, está orientándonos por la entrada o por la manifestación de la gloria de Dios. La naturaleza da un cierto nivel de revelación sobre la gloria de Dios. La palabra profética que viene por los profetas inspirados de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, da aún más luz. Pero Él, quien es la gloria de Dios en cuerpo, es quien da la revelación más gloriosa sobre el Padre. Y mira cómo el autor presentó eso. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es el Hijo? En primer lugar, Él es heredero de todo. No solamente después de su encarnación, no solamente por lo que Él hizo en la cruz. Él fue heredero de todo. Todo pertenecía a Él, porque Él creó todo con el Padre. Y dice, y por quien asimismo hizo el universo. Por eso Él es heredero de todo. Por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Está siguiendo, mis hermanos? Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. La emanación, la manifestación de la gloria de Dios. La expresión de la gloria de Dios. La Biblia habla sobre el Dios invisible. El Dios invisible. La Biblia explicó a Dios como el Dios invisible. Vamos rápido a Colosenses 1, versículo 15. Colosenses 1, versículo 15. Dice, vamos a comenzar versículo 3. Versículo 13, perdón. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, mismo que leemos en hebreo, solo diferente expresión. Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, ningún hombre había visto a Dios. Para nosotros, Dios es invisible. La esencia del ser divino está escondido en el Padre. No podemos verlo. Pero Él tiene un revelador. Él tiene a alguien que Él utilizó
para manifestar lo que está escondido a nosotros. Él tiene una cara. Él tiene un rostro. Y su rostro es Cristo. El resplandor de Dios el Padre es Cristo. Es maravilloso. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí en versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios? Podemos ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Cristo es el rostro de Dios el Padre. Es como cada uno de nosotros siendo formado en la imagen de Dios, tenemos aspectos visibles y aspectos invisibles. Tenemos aspectos físicos y aspectos espirituales. Los aspectos espiritual son los aspectos que, ¿cómo podemos describir los aspectos espirituales? Los aspectos espirituales son las cosas que no podemos ver, que no podemos tocar, pero son reales. Y quiero preguntar ahora, mis hermanos, en el ser humano, su aspecto espiritual o su aspecto física, ¿cuál es más real? El aspecto espiritual. Well, la forma que yo pregunto probablemente no era el mejor. Los dos son real, pero ¿cuál es primordial? ¿Cuál es la esencia? Si yo pregunto, ¿cuál es la esencia sobre Balaram? ¿Cuál es la esencia de mi hermano Jesús? La esencia de mi hermano Miguel. ¿Cuál es la esencia de hermana Gretzel y Manuel? ¿Cuál es la esencia de un ser humano? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cómo identificar quién es esa persona? Por su carácter. No es tanto su cuerpo, no es tanto como aparece su piel. No, estamos hablando sobre algo más allá del físico, su carácter. ¿Y qué más describimos carácter? Carácter es la suma de todos los pensamientos y sentimientos Por sus de un frutos. ser viviente. Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos es lo que constituye nuestro carácter. Entonces, en nuestro ser tenemos algo que es invisible. Ahora, pregunta, ¿nuestros pensamientos son visibles o son No. invisibles? Son invisibles, ¿no? Entonces, son espíritu. Tus pensamientos son espíritu. Tus sentimientos son espíritu. Porque no son tangibles. No podemos tocarlos. No podemos palpitarlos, pero son reales. Son reales. ¿Y cómo sabemos que son reales? Porque son la fuente de la expresión de nuestra persona mismo. Lo que podemos ver en la cara es lo que viene de adentro, la esencia manifestado en el rostro, en los ojos, en las palabras, en las acciones, la vida, lo que impulsa las expresiones del rostro, de las palabras y de las acciones, es lo que está escondido en el espíritu, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y si queremos ver
que está escondido, debemos mirar el rostro, mirar la cara de una persona. Y para mí es más difícil predicar estos sermones aquí en Zoom porque yo no puedo ver nada de manifestación. No. No puede ver si usted está entendiendo, si usted está preguntando, porque todo es escondido aquí. Todo es bien espiritual. Muy bien, mi hermana Balaram. Entonces, en los ojos podemos ver una reflexión de lo que está escondido. En la expresión de la cara, ahí vemos lo que está escondido, lo que está ahí en el corazón o en la mente. Es así. Cristo es el rostro de Dios el Padre por nosotros. Porque no podemos ver la esencia de Dios. El Dios el Padre es Dios invisible. Pero Él es la imagen del Dios glorioso. Él, aquí Pablo dijo que Él es resplandor de su gloria. Y mira más, Él dijo aquí. Y la imagen misma de su sustancia. ¡Wow! Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y es necesario tener un rostro, una manifestación para ver, para llegar a conocer a Él. Cristo es la más grande manifestación que el universo puede ver del Padre, afuera del Padre mismo. Resplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. A quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero vamos a guardar esa parte. Quiero concentrar un poquito más, antes de terminar, sobre el asunto de Cristo como la gloria de Dios, la manifestación o la revelación o resplandor de su gloria y la imagen misma de Dios. Esta está mostrándonos que Cristo, por naturaleza, Cristo, no solo por su oficio, porque su oficio no es solo por elección, su oficio viene por naturaleza. Cristo por su naturaleza es revelación o manifestación de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de sustancia de Dios. En otras palabras, Cristo es la manifestación de los mismos pensamientos y sentimientos de Dios. Sentimientos, pensamientos que no son como nosotros, como nuestros. Nuestros pensamientos son débiles. Nuestros sentimientos son débiles. Son cambiables, son fluctuantes, pero de Dios no. Todos los pensamientos divinos son omnipotentes. Todos los sentimientos divinos son omniscientes. Y siendo omnipotentes, Es omnisciente. estos pensamientos y sentimientos se paran como un espejo delante de él mismo. Se paran en una persona que llamamos el Hijo de Dios. El reflexión o la resplandor de su gloria. Y es maravilloso cuando entendemos eso. Porque el hombre fue formado en la imagen de Dios. Y cuando Dios formó a Adán, él dijo, no es bueno que el hombre quede solo, voy a crear para él una ayuda idónea. Y la palabra en el hebreo para ayuda idónea literalmente es traducido
un contraparte para estar delante de él. No delante de él mostrando a él su espalda, pero delante de él mirando a él cara a cara. Y hay una comunión cara a cara. Él está mirando a ella con gozo, con felicidad, con satisfacción, con admiración. Y ella mirando a él, mirando su admiración, mirando su satisfacción, mirando su aprobación. Y ella recibiendo esa aprobación, está lleno de gozo y satisfacción y seguridad y puede responder reflejando ese mismo que está recibiendo en una sonrisa, en una reflexión de la gloria de Adán saliendo y reflejado en la persona que está delante de él. Entonces, Eva es como esa sombra de Adán, es como ese espejo de Adán para mostrar a Adán como él es. Y es así, el Padre, el Hijo, está allí. El Hijo se manifestó lo que está dentro del Padre. El Padre viendo eso, mira eso con admiración y aprobación perfecto. Y el Hijo mirando la aprobación del Padre y la satisfacción del Padre para ver su gloria resplendiendo en el rostro del Hijo, estaba satisfecho y feliz. Y hay esa comunión que continúa. Pero esa comunión no paró ahí. La comunión entre el Padre y el Espíritu Santo, tan potente, tan maravilloso y glorioso, de gozo. La esencia de la presencia divina es gozo. Y ese gozo es tan potente que requiere un testimonio, un testigo. Y se manifestó. La unión entre el Padre y el Hijo se manifestó. Omnipotentemente, se manifestó omnipotentemente en otra figura que paró como testigo de la unión del Padre y el Hijo. Y llamamos a él el Espíritu Santo. Y él es quien está enviado para declarar sobre la unión entre el Padre y el Hijo. Y eso es parte del privilegio que Dios da al hombre para entrar en comunión e intimidad con ella que viene de él. Y esa unión e intimidad va a producir fruto en hijos que refleja la gloria, refleja el carácter de los dos. Los hijos testifican, son diseñados para dar testimonio sobre la unión, la comunión íntima del padre y la madre. Pero eso es solo una expresión de lo que viene del modelo, y el modelo es Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es una maravillosa manifestación. Vamos a contemplar un poquito más sobre eso, mirando a 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Todo lo que yo había dicho ahora en muchas palabras, vamos a verlo aquí, en esos 4 versículos. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida.
al verbo de vida. ¿Quién es eso? Jesús, el resplandor de la gloria de Dios. Porque la vida fue manifestada. ¿Cuál vida es manifestada? La vida del Padre es manifestada en Él. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. La vida eterna estaba con el Padre, pero fue manifestado a través del Hijo, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos manifestó. ¿Cómo? Con Él, quien fue enviado. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro, ¿qué? Vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué? Él dijo, para que vuestro gozo sea cumplido. Porque el ambiente de la comunión divino es gozo pleno, gozo concentrado. Y él que es testigo de este comunión divino entre el Padre y el Hijo va a experimentar gozo. Por eso el Espíritu Santo es llamado, tiene una descripción a veces como vino, porque el vino es el gozo artificial que el hombre inventó para distraer a sí mismo de sus problemas aquí en ese mundo. Y por eso la Biblia dice que no debemos ser ebrios con vino, pero seamos llenos del Espíritu Santo, porque él es el verdadero comunicante, Él es el verdadero testigo del gozo del comunión divino. Entonces, vamos a terminar. Cristo es ese manifestación. Significa que el Padre, escucha bien hermanos, Dios el Padre no tiene una revelación más grande afuera de sí mismo, afuera de sí mismo, afuera de su persona mismo. Dios el Padre no tiene una revelación más grande para dar al universo sobre sí mismo. No tiene una revelación más grande que Cristo. Si somos recipientes de Cristo, estamos recibiendo todo en Él. Si la luz de Cristo brilla sobre nuestro rostro, estamos recibiendo la plena gloria. No hay más. No podemos llegar a entender, a tener sabiduría más grande, más ancho, más profundo, más alto que Cristo Jesús. Y por eso, si el Espíritu que inspira estas palabras en este libro está en nosotros, nuestro gozo, el gozo que impulsa nuestra vida debe ser Cristo mismo. Cristo no es algo al periferia, a un lado. Cristo no es algo que podemos graduar. Pero ya sabe eso. No les van a hablar sobre Jesús, no. Ellos van a pasar siguientes semanas estudiando sobre Hebreos. Solo van a estudiar sobre Jesús. No es tan interesante.
Hermanos, si el Espíritu Santo está en ti, el más grande testimonio que el Espíritu Santo tiene aquí en esa tierra es para testificar sobre Jesús. Jesús dice que cuando Él venga, Él no va a hablar sobre sí mismo. Él va a tomar las cosas que son mías y van a mostrarlos a ti. Y como Cristo, cuando Él viene a esa tierra, no tenía un testimonio más grande que darnos, excepto para revelar el corazón de su Padre. Así es, mis hermanos. Entonces, Cristo es el más grande mensajero de Dios. Cristo es mensajero de Dios. El Hijo es el primer mensajero de Dios. El primero y el supremo mensajero de Dios. En otras palabras, ¿qué es otra palabra? ¿Qué es la palabra en el griego por mensajero? Ángelos. 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 Entonces, de eso viene la palabra ángel. Ángelos. Entonces, el primer ángel de Dios, el primer mensajero de Dios, el primer representante de Dios es Cristo Jesús. Por eso Él es el mensajero jefe. Por eso Él es el arcángel Miguel. ¿Y qué significa Miguel? Él quien es como Dios. El que es como Dios significa Miguel. Él que es como Dios. ¿Por qué? Él es el resplendor mismo. El resplendor de su gloria. La imagen misma de su sustancia. El mensajero jefe. El arcángel. Y hay personas que piensan que estamos en bien error como adventistas del séptimo día. Tenemos un gran error. Algunos evangélicos piensan que estamos bien equivocados hablando sobre el arcángel Miguel como que él es Jesús. Por supuesto, no hay arcángel excepto uno. Dios solo tiene un arcángel. Un arcángel no es un querubín corredor. Querubín corredor son varios. Y ellos trabajaron en turnos, en cuatro alrededor del trono, en turnos. Pero no hay varios arcángeles, solo uno. Y hay solo uno porque hay solo un jefe mensajero y Él es el Hijo de Dios. Él es quien es como Dios, Miguel, el arcángel, el Hijo de Dios. Y para terminar, para confirmar, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice, versículo 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En otras palabras, las cosas de los últimos días. Fue dado a quién? A Jesús, para manifestar a los siervos de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios tiene un mensajero. Hay un mensajero jefe en la familia divino. ¿Quién es? Jesús, el Hijo. El ángel de Dios es el Hijo de Dios. Y Él es quien fue enviado para dar revelación sobre la gloria de Dios. Él es quien está hablando a nosotros en nuestros últimos días. Y terminamos con la última parte aquí. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Pablo? Se sentó, hermanos. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es una palabra único a Hebreos sobre lo que pasó con Jesús después de su ascensión. No. Mira lo que dice Pedro en Hechos capítulo 2, después que ellos recibieron el Espíritu Santo, quien da a ellos pleno conocimiento a las cosas celestiales. Mira qué dice Pedro en Hechos capítulo 2. Él dijo, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos del dolor, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y vamos a saltar de esa parte, porque hablo sobre David. Dice aquí, versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, ¿qué? Levantaría al Cristo para que se para que se sentase en su trono. Entonces, David sabía que cuando el Cristo fue levantado o fue exaltado, él va a ser exaltado para hacer ¿qué? Para sentarse en el trono de Dios. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es interesante que en ese mismo capítulo, Pedro explicó lo que pasó en el día de Pentecostés. Pero si pregunta a alguien hoy, un cristiano hoy, ¿qué pasó en el día de Pentecostés? Todos van a decir, el día de Pentecostés fue el día cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, sobre los hermanos, los discípulos en el aposento alto en Jerusalén. El día de Pentecostés todavía está escondido de nuestro rostro la gloria de Dios en el día de Pentecostés, porque hablamos sobre este día sin ver a él, quien fue exaltado. Pedro dice, el día de Pentecostés era sobre Jesús, era un día sobre Jesús, era el día de la honra, del día de la exaltación de Jesús por su Padre mismo, cuando su Padre elevó a él, poniendo él en su trono y ungir a él con el Espíritu Santo como sumo sacerdote, según el orden del Melquisedec. Y está ahí escrito. Pero hablamos sobre Pentecostés, hablamos sobre discípulos, hablamos sobre Espíritu Santo, pero no hablamos sobre Jesús. Tenemos un problema y por eso el autor de Hebreo nos llama nuestra atención a estos primeros 3 versículos del libro, porque él sabe que tenemos un problema, que somos ciegos
que queremos una experiencia con Dios sin Él, quien el Padre honra. Que estamos buscando más nuestra propia honra. Que estamos dispuestos a buscar más nuestra propia seguridad. Que estamos dispuestos más a buscar más nuestro propio lugar que su lugar en el reino. Y por eso antes que él mencionó Dios, él cuidar para dar la atención al siguiente, a Jesús. Sin Jesús no hay favor de Dios para nosotros. Sin Jesús no hay puerta abierta a la presencia de Dios por nosotros. Sin Jesús no hay Dios. Porque Dios va a estar en un lado del universo y nosotros vamos a estar al otro lado. Si no hay Jesús. Y los que profesan conocer a Dios sin gloria, sin entrar en el gozo de nuestro Señor, están bien equivocados, engañados. No hay nada en este libro más glorioso. No hay ninguna revelación en este libro más glorioso que Jesús mismo. No hay sabiduría más profundo que Jesús mismo. No hay manifestación de poder en este libro más que Jesús mismo. No hay luz más brillante que Jesús mismo. No hay belleza, no hay gloria que Jesús mismo. Él es la manifestación de la gloria de Dios, de la excelencia del Creador. Y queremos comenzar nuestro estudio donde el autor mismo comenzaba, con un sentido claro de la excelencia de Cristo. Cristo no es inferior de nadie. El único superior de Cristo es el Padre mismo. Y bajo el Padre, Él es la excelencia de la gloria de Dios mismo. Todo es bajo de Él. Y sabe que el Espíritu Santo también confesó que Él es bajo Cristo y es feliz para dar testimonio sobre la gloria de Cristo. Él viene aquí con un celo ardiente para infundir ese mismo ardor en nuestros corazones, el mismo celo, el mismo preocupación para la gloria de Cristo, la gloria de Dios en la exaltación de su Hijo. Es la misión del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y esto es el herramienta que Él utilizó para mostrarnos a Él. Para que así cuando vemos su gloria, podemos también escuchar su voz. El Espíritu dice, ven. Él dijo a la esposa, ven. El Espíritu dijo a la esposa, ven, yo voy a traerte a tu marido. Y cuando llegamos al marido, el marido dice, vamos porque tenemos una cita delante de la presencia de mi Padre. Vamos al Padre. Todos están testificando lo mismo. Hay gloria inefable en la persona de Dios. Pero Dios está llevándonos paso a paso. Y antes que llegamos a la presencia de Dios, la más grande gloria que vamos a encontrar es Cristo mismo. Si Él no es gloria para ti, mis hermanos, mi hermano, mi hermana, si Él no es gloria para ti, no tienes el enfoque correcto. Porque cuando vemos algo glorioso, ¿sabe qué pasó? Todas las otras cosas quedó oscuro.
a otro. Cuando miramos el sol no podemos ver nada porque todo es inferior en gloria. Por eso no podemos verlos. Y si miramos el sol, si miramos el Hijo, casi hablando, si miramos el sol de justicia, el Hijo de Dios, las otras cosas que están mostrando su gloria, va a quedar oscuro, oscuro. Y así el Padre quiere. El Padre quiere conmover nuestros afectos hacia Él mismo. Y la solución es para ver la gloria, ver su gloria. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pastor, Terminamos con ese versículo. pastor, Juan 1:14. me gustaría acotar algo que usted decía, estaba muy, muy lindo y que me llegó al corazón. Y cuando usted decía que si no, nosotros no recibimos a Cristo, no podemos ser el reflejo de su carácter. Y algo que yo justo se me vino a la mente y fue algo muy, muy lindo, fue Primera de Juan 3:2, donde dice, Eso. amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. 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 Ese era nuestro enfoque semana pasada. Sobre cuando estudiamos sobre la glorificación. Gracias, mi hermano. Amén. Terminamos con ese versículo. Versículo 9, primero, Juan 1, versículo 9 hasta 14 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. ¿Podemos orar, hermanos? Gloria es tuyo, Padre eterno. Gloria viene de ti. Gloria fue manifestado de ti en la persona de Cristo. Que Él sea nuestra gloria. Como la mujer vestido en el sol, que Él sea nuestra gloria. Que Él sea nuestro resplandor. Que Él sea nuestros vestimientos blancos. Gloriosos. Queremos vestirnos en Él. Queremos sacar todos los otros trajes, ropas que no sirven. No sirven para la presencia del Rey. Pueden engañar otras personas aquí en la tierra, pero esas ropas no sirven en la presencia gloriosa del Rey eterno. Queremos, Padre, que usted mismo vestirnos en Cristo. Pedimos que usted abra nuestros corazones. Danos hambre y sed para ver tu gloria. Preparar nuestros ojos para que no seamos felices en tinieblas,
pero para que podemos palpitar, podemos saborear la belleza de la luz y danos más capacidad para recibir más rayos, más luz, más manifestaciones de esa luz gloriosa en Cristo Jesús. Prepara nuestros corazones. Prepara nuestros corazones, Padre. Prepara nuestros corazones. Para que el lucero de la mañana puede salgar en nuestros corazones. Estamos andando en un mundo oscuro. Sí, necesitamos esa antorcha profética para brillar a nosotros en lugar oscuro, para prepararnos por la mañana cuando Él, que es la estrella de la mañana, va a ser manifestado en su plena gloria, sin velo. Prepararnos, Padre. Danos hambre y sed. Danos anticipación. Mover nuestros corazones. Y Padre, sabemos que tu gozo en respecto a nosotros es para estar con nosotros, es para tenernos en tu presencia, directo. Prepararnos, Padre, por este día. Y todo lo que es necesario para que ese sea realidad, ponemos en tus manos y ponemos a nosotros mismos en tus manos. El futuro, el presente, todo lo que está pasando alrededor de nosotros, en tu presencia glorioso, es una sombra. Son sombras. Todo lo que el hombre está haciendo, todo lo que el príncipe de tinieblas está haciendo ahora mismo, son sombras. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron. Envía tu luz sobre nosotros. Envía tu luz a través del Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Santo para dar testimonio a Jesús. Que en la gloria de Cristo, la gloria de su rostro, podemos ver tu corazón, Padre. Podemos ver tu mente. Y podemos ser consolados. Que tu voluntad es suprema. Y si usted decidir para mover tu brazo y tus manos, todo va a ser según su santa voluntad. Haznos a descansar en la buena bondad de tu persona, como hemos visto en Cristo Jesús, quien vino a ese mundo haciendo cosas buenas, librando los cautivos, sanando los enfermos, restaurando seres degradados a la gloria de la imagen de Dios mismo. Padre, te escondimos y descansamos en ti, en Cristo Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Amén.